La última vez, ¿cierto? Lo que estuvimos viendo acá fue lo que tenía que ver con la fisiología del estrés, o el estrés, mejor dicho, ¿cierto? Y habíamos planteado dos objetivos, ¿cierto? Que dijimos que lo íbamos a ir viendo paso a paso, que era reconocer los tipos de estrés y los efectos en el organismo y comunicar los cuidados del sistema nervioso como las horas de sueño, el consumo de drogas, café, alcohol y la prevención. Y dijimos que no lo íbamos a hacer al tiro, sino que vamos a ir en varias clases. Por lo tanto, el primero todavía tenemos que ver un poquito más de ello y vamos a ver un poquito del segundo. Pero ahora vayamos recordando algunas cosas de la clase pasada. ¿Quién me puede decir qué es lo que era el estrés? Es una autodefensa del sistema neuroendocrino. Ya, por ahí decían miedo igual. Y de hecho no es nada más que un método de defensa del sistema neuroendocrino. Y está súper bien decirlo desde el punto de vista neuro y el punto de vista endocrino, porque está afectando esto tanto al sistema nervioso como al sistema hormonal. ¿Ya? Por tanto, vamos bien. ¿Cuántos eran los tipos de estrés? Dos. ¿Cuáles eran? El agudo y el crónico. Ya. Teníamos, ¿cierto? La Javi me dice que teníamos el agudo y el crónico. ¿Cómo podía diferenciar uno del otro? El agudo era una respuesta rápida para proteger el sistema o la persona. Ya. Isabela me dice que era una respuesta rápida. ¿Y el otro? Eh, permanecía del impulso, produciendo agobio, depresión, ansiedad duradera. Ya. El estrés crónico. El crónico. Por tanto, nosotros, ¿cierto? Íbamos a tener un estrés que era un poco pasajero y otro que era que se quedaba por mucho tiempo y ocasionaba muchas otras cosas, ¿cierto? Y entre esos, ¿qué cosa ocasionaba o cuáles eran los signos de estrés a forma general? Producía enfermedades o el estrés crónico, como la hipertensión, fatiga corporal, diabetes. Exactamente. Y ojo, ¿y el agudo provoca algún tipo de patología? ¿Qué creen? ¿Pasaba algo cuando yo tenía un estrés agudo? Sí, sí tiene patologías, pero no tan graves, creo yo. Como... no lo sé, profe. El estrés lo causaba como, no sé, lo normal que causa cuando una persona está con estrés, pero no es constante como en el estrés crónico. Ya, o sea, Pues No habían patologías, solamente como que aumentaba el pulso cardíaco, la angustia, el agobio, pero no eran patologías de riesgo. exactamente. Como decían, ¿cierto? No es tan patológico, pero sí ocasionaban algunas cosas, ¿ya? Entre eso, ¿cierto? Que se acelerara el corazón, faltase la respiración, entre otras cosas. Porque obviamente el cuerpo es como que se está preparando para enfrentarse a una huida o enfrentarse a un miedo, enfrentarse a algo, ¿ya? Y obviamente que hay una respuesta fisiológica de eso, ¿ya? Pero no se va quedando. Así que, excelente.
¿Y se acuerdan que yo les dije que había una preguntita ahí y que la tenían que ver en la próxima clase? Esta es la próxima clase. ¿La buscaron? Estefanía me dice los dolores de cabeza también. De hecho, provoca dolores de cabeza. ¿Se acuerdan que estaba eso? Ya Isabela dice que sí. Nicole dice que no. Ya. Pero yo les dije, acuérdense, la próxima clase, investiguen esto. Por último, háganlo los 5 minutos antes de entrar a clase. Y yo me imaginé que todos estaban entrando atrasados por eso. Ya, pero aunque no lo hayan investigado, ¿qué creen que, o cuál creen ustedes que es la respuesta homeostática más rápida, la del sistema nervioso o la del endocrino? ¿Y por qué? Recordando segundo medio, que era materia esa de segundo medio. La del nervioso. ¿Por qué? O sea, porque em, como que envía cargas eléctricas según lo que investigué, y en cambio la del endocrino pasa por el torrente sanguíneo. Y ahí está la respuesta. Ahí justamente está la respuesta. El sistema nervioso, por lo general, es un sistema más rápido, ya que tiene acciones más rápidas, ¿ya? Por ejemplo, tenemos lo que es arco reflejo. Yo necesito actuar así, momentáneamente, ante algo. En cambio, el sistema endocrino pasa, primero que nada, cuando pasa el tema hormonal, tiene que irse al torrente sanguíneo, del torrente sanguíneo tiene que viajar por prácticamente casi todo el cuerpo hasta llegar a la célula blanco o diana. Y obviamente que el cómo funciona el sistema endocrino también lleva más tiempo. Por tanto, sí hay una respuesta homeostática más rápida en el sistema nervioso que la del endocrino. Con la segunda, ¿qué creen? ¿O qué se acuerdan? ¿O qué? O por último, ¿qué es lo que es el hipotálamo? ¿Una glándula? Ya, ¿dónde la pillamos? En el cerebro. ¿Y qué hace? ¿Tenía que ver con los niveles de glucosa o no? Más que eso. Con... Dígame, Francisco. Participa en el sistema nervioso Ya, también. de hecho participa, es neuroendocrino, participa en el sistema nervioso y en el endocrino. Ya, ahí tenemos una parte. ¿Qué otra cosa más recuerdan? Vayan tratando de recordar todo lo que se acuerden del hipotálamo. Porque nosotros el hipotálamo lo podíamos ver, ¿cierto? Desde el punto de vista nervioso, desde el punto de vista endocrino. Funciones generales, ¿cierto? Con él podíamos regular la temperatura, podíamos ver el tema de la sed, podíamos ver el tema del hambre, los estados anímicos y otras cosas de gran importancia. Pero ¿qué pasaba ahí? ¿Qué función tenía principal en el sistema endocrino? ¿Liberar hormonas? Ya, primero que nada se liberaban hormonas, ¿ya? ¿Para qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Para cuándo? ¿Qué? Porque yo me acuerdo cuando a ustedes le pasé, ¿cierto? Lo que era el sistema endocrino, yo comenzaba con un mapa conceptual y arriba empezaba con esta parte del hipotálamo. Ayuda a controlar la actividad de la hipófisis. Y ahí añadimos otro concepto, la hipófisis. ¿Qué es lo que era eso?
es la que produce las hormonas o no? Ya. Ahí obviamente que todo lo que es glándula va a producir hormonas. Ya, sino que más la función más que nada está en que este hipotálamo era un poquito como el regulador de otras glándulas igual. Ya era como el jefe de las otras. Y obviamente, cuando pasa algo a desde el punto de vista del sistema endocrino, eh, el hipotálamo es fundamental ahí, porque está controlando cómo están funcionando el resto de glándulas y obviamente la liberación de las otras hormonas que hay. Y ahora si lo vemos desde el punto de vista del estrés, obviamente también tiene su función. Y obviamente que si no sabían bien la segunda o la tercera, no sé si la habrán investigado o no. Si no, lo vamos a ver ahora. ¿De qué tratan esas dos preguntas? El cuerpo necesita almacenar harta azúcar y energía para enfrentarse a la situación. Exactamente. ¿Ya? Por lo general, cuando nosotros entramos en un concepto de estrés, se necesita, en este caso, mucha energía. Y obviamente que por eso está aumentando la glicemia. Y dice, ¿cómo se relaciona esto con el estado de vigilia? ¿Qué es lo que es un estado de vigilia? ¿Como pasar de largo? Ya, de ¿O hecho, estar...? por ahí va el concepto, ¿ah? ¿Qué pasa cuando uno pasa de largo? Te cansas. Ya. Obviamente que nosotros cuando vamos a hablar de un estado de vigilia y un estado de sueño, son dos cosas distintas. El estado de vigilia es cuando yo voy a tener una alta actividad, por lo general, desde el punto de vista neuronal. ¿Ya? O sea, va a ser el momento que yo voy a estar como pendiente de todo, voy a estar eh, atento, atento a todo. ¿Ya? Y obviamente que las condiciones de estrés me aumenta este estado de vigilia. ¿Ya? Porque yo voy a estar así como preparado a cualquier cosa. Es como cuando yo me voy a empezar a quedar a dormir y cierro los ojos, pero escucho todo lo que hay. Y estoy atento a todo. Y de repente, sobre todo ocurre cuando uno terminó de ver una película de terror. ¿Cierto? Muchas veces uno ve una película de terror y después se duerme y queda sugestionado así como... Hay un ruido en la cocina y de repente, ¡ah! El demonio o algo. Y queda así como en ese estado. Entonces, les voy a presentar un pequeño video cortito, no es largo, ya respecto a esto que estamos viendo, que es del estrés. Y ahí vamos viendo las opiniones y percepciones de acuerdo a lo que aparezca aquí. Si no hay audio o cualquier cosa, me avisa. Vamos entonces. El entorno y nuestro pensamiento nos desafían continuamente. Nos conducen a estados altamente nerviosos que conocemos como estrés. El cerebro es el responsable de identificar los agentes estresores que desbaratan el tan ansiado equilibrio del cuerpo. Imaginemos que estamos andando por la calle y de pronto advertimos un individuo de aspecto sospechoso que se acerca. ¿Es este hombre un agente estresor? ¿Supone una amenaza? El cerebro es el órgano que responde a tal pregunta. El centinela que decide apretar o no el botón de peligro. Si se declara la situación de alerta, una compleja estrategia de combate se pone en marcha. Las neuronas envían un mensaje al hipotálamo para que contacte con la glándula pituitaria. Esta glándula estimula la liberación de una hormona, la corticotropina. Un mensajero que viajará por el sistema nervioso simpático previniendo al cuerpo del inminente peligro.
En cuestión de minutos, la glándula suprarrenal recibe la llamada de auxilio y rápidamente pone cartas en el asunto. Para ello, libera en el torrente sanguíneo dos hormonas, la adrenalina y el cortisol, que junto con la noradrenalina serán los principales protagonistas del rescate. La adrenalina interviene de inmediato. Aumenta la frecuencia cardíaca y respiratoria. Con ayuda de la noradrenalina, los sentidos se agudizan, las pupilas se dilatan, los músculos se tensan. En definitiva, el cuerpo adquiere un estado de alerta que lo prepara para luchar o huir del individuo sospechoso. El efecto del cortisol es más prolongado y diverso. Aumenta el nivel de glucosa en la sangre y promueve la liberación de dopamina, el mismo neurotransmisor que causa sensaciones tan placenteras como la del orgasmo. La secreción de dopamina responde sin duda a la satisfacción que sentimos cuando nos enfrentamos a ciertos desafíos. Este complejo entramado de procesos permitió al Homo sapiens escapar de leones, defender alimentos e incluso superarse día a día. Pero también parece mortificar al hombre moderno. Antes de eso, ¿cuáles eran las hormonas que nombraron ahí en el video hasta ahora? Cortisol, noradrenalina, adrenalina y dopamina. Y dopamina. Ahora, ¿cuáles eran las funciones? La adrenalina mantenía al sujeto en alerta. No me acuerdo qué más. El cortisol no me acuerdo qué sí. ¿Quién la apoya? ¿Quién la apoya? El cortizo tenía que ver algo con el azúcar, con algo como así. ¿Ya? Sí, ayudó a liberar energía. ¿Ya? ¿Y qué más? Aumentaba la presión en la sangre igual. Pero, ¿cuál hacía eso? No me acuerdo. Ya, ahí en respuesta fisiológica, es cierto, aumentaba en este caso la respuesta y la presión en la sangre, entre otras cosas. ¿Ya? Obviamente que este hipotálamo decía que iba a regular todo esto que era la zona corticotrópica. ¿Ya? Y obviamente que ahí dentro de lo que estaban hablando, estaban funcionando ante un estrés, lo que era la dopamina, la adrenalina, el cortisol, la noradrenalina, ¿ya? Adrenalina, noradrenalina siempre como que van muy juntas, por lo general funcionan los estados de alerta. El cortisol obviamente que es una hormona que regula en este caso lo que es el azúcar y lo que son los lípidos, pero en casos de estrés. Y obviamente que todo esto reacciona cuando hay una situación estresante. Hay una situación estresante donde hay un sujeto, y el sujeto, obviamente, que tal como lo decía al inicio del video, evalúa una situación. En la parte del video donde decía, este personaje que está aquí, ¿me va a hacer algo o no me va a hacer algo? Por lo tanto, él evalúa una situación amenazante o algo que no tiene amenaza. Si es una situación amenazante, puede tener la capacidad de enfrentarla y reaccionar al estrés de forma adaptativa. Pero puede que tenga incapacidad de enfrentarla y obviamente que ahí hay una reacción del estrés patológico. O sea, ya que empieza a haber algún tipo de enfermedad o algo. Obviamente si se va cumpliendo que es constante. ¿Ya? Ahora, cuando hablamos desde el punto de vista de qué pasa, desde el punto de vista hormonal, primero cuando acciona un agente estresor, ¿ya? Se activa el hipotálamo. El hipotálamo es una zona de nuestro cerebro, ¿ya? Y que en este caso es el jefe de todo el resto de hormonas. Cuando hay una situación estresante, ahí el hipotálamo, en este caso, que tiene en este caso el factor liberador de corticotropina, eso significa CRF, corticotropina,
obviamente que del inglés. Ya envía una señal a la hipófisis. La hipófisis, cierto, que era un espacio donde estaba el hipotálamo, que se dividía en dos. Teníamos el neurohipófisis, ¿cierto? El neurohipófisis que tenía que ver con la conexión del sistema nervioso y el adenohipófisis que tenía que ver con la conexión del sistema endocrino. Esta hipófisis libera, en este caso, ACTH. ¿Quién se acuerda que lo que era esa hormona? Y el año pasado me acuerdo que incluso se les dije así hartas veces, así como un trabalengua incluso. Adenocorticotrópica. Ah, esa, justamente. La adenocorticotrópica. Cuando le decía, dígale adenocorticotrópica, exactamente, esa. ¿Qué hacía esta hormona? ¿Alguien recuerda? La ACTH, adenocorticotrópica. Ya está, ahí quedamos. ¿Se acuerdan del nombre? Dice que estimula las cortezas de la cápsula suprarrenal. Y obviamente que él lo que hace es justamente, en este caso, como dice, ¿cierto? Activar lo que es la corteza suprarrenal. Esta corteza suprarrenal lo que hace es la liberación, en este caso, del cortisol. ¿Ya? Y obviamente que el cortisol lo que va a hacer, ¿cierto? Es liberar, en este caso, cantidades de azúcar, porque el cuerpo lo está pidiendo. Estoy en una etapa donde necesito energía. Y la va a llevar a distintos órganos. Estos distintos órganos van a reaccionar con distintas señales nerviosas que las va a ir regulando el hipotálamo. Y hay señales nerviosas, ¿cierto? Que donde voy a tener la aceleración del corazón, mi respiración se va como a volver más rápida, porque me estoy preparando para un sistema de huida o un sistema de enfrentamiento. Y obviamente otros órganos, ¿cierto? En este caso van a empezar a liberar lo que es la adrenalina y la noradrenalina, gracias a la médula suprarrenal que es la jefa de ellos. Y todo esto va a afectar a lo que es el sistema vegetativo o sistema de... ¿Qué otro nombre tiene el sistema vegetativo? ¿De qué otra forma lo llaman al sistema vegetativo? En este caso, el sistema nervioso autónomo. Ya, ese es el sistema vegetativo. El sistema nervioso autónomo. Por tanto, yo voy a tener varias fases cuando yo estoy en un momento de estrés que van a afectar, en este caso, al sistema autónomo. Obviamente desde el punto de vista del hipotálamo y de la médula suprarrenal, para justamente liberar lo que es el cortisol, adrenalina, noradrenalina, y como hay otros órganos involucrados, también se va a liberar la dopamina y se pueden liberar otro tipo de hormonas también, ¿ya? Con el fin simplemente de o huir o pelear. Y esto es lo que ocurre cuando tenemos un agente estresor y de forma normal, ¿ya? El detalle es cuando pasa esto, pero constantemente. Porque ustedes saben que cuando liberamos un tipo de hormona, hay otra hormona que en otro lado se está disminuyendo y obviamente que esto va jugando como una balanza. Y esa balanza que sube y baja y va manteniendo un equilibrio en el cuerpo es lo que llamamos nosotros homeostasis. Cuando yo obviamente que estoy en una etapa directa aquí siempre, va la homeostasis a quebrarse, como se dice, y me voy a empezar a enfermar. Por tanto, nosotros tenemos un estrés positivo cuando se produce un cierto grado de tensión. Ese grado de tensión me ayuda a estimular los mecanismos conducentes a poner en marcha la habilidad y capacidad del individuo
para conseguir logros y superar los retos, ¿ya? O sea, vamos a tener un estrés positivo nosotros cuando, o en el momento que estemos en un peligro, o en el momento que queramos, ¿cierto?, desarrollar ciertas habilidades y capacidades. Obviamente que vamos a tener un estrés negativo cuando es permanente y progresivo, y por lo general voy a tener al menos esto que está aquí, ¿ya? Consecuencias físicas tales como temperaturas extremas, hambre, sed, ejercicio prolongado, deporte. Todo esto son agentes estresores a muchas personas, ¿ya? Hay personas que se estresan con el hambre, se estresan por tener sed. Cuando hago mucho deporte de esfuerzo, cuando tengo un aislamiento, con lo que estamos pasando ahora, aglomeraciones, hay personas que, mucha gente, traumatismo, enfermedades, del punto de vista psicológico, emociones, preocupación, trauma psíquico, sentimiento de frustración, celos, desde el tipo social y laboral, conflictos familiares y sociales, problemas económicos, exceso de trabajo, competitividad, desempleo, pruebas, exámenes, entre otras. ¿Ya? Por lo tanto, tenemos varias cosas que a nosotros nos está causando estrés y puede ser de forma permanente si yo no sé cómo enfrentar. Por tanto, les dejo 10 medidas para evitar las situaciones de estrés. Como primero, identificar situaciones estresantes y evitarlas en la medida de lo posible. Ser conscientes de nuestros propios límites. Determinar las tareas a realizar y establecer un orden de prioridades. Planificar con antelación posibles cambios que puedan surgir. Favorecer las relaciones personales y las actividades de ocio. Mantener una actitud positiva. Favorecer una comunicación asertiva. Crear hábitos de sueños adecuados. Practicar deporte y seguir una dieta equilibrada. Y obviamente a eso le añado evitar algunas cosas, ¿cierto? Un estudio en un paper decía que hay ciertos productos que ayudan y tenemos que evitar, mejor dicho, para poder combatir este estrés. Como por ejemplo los edulcorantes artificiales, obviamente que tenemos hoy en día varios, incluso la stevia, que dicen que es más sana, pero incluso ella, conservantes y aditivos, las bebidas carbonatadas. O sea, si yo sé que tengo estrés, evitar la Coca-Cola y la Pepsi y todas las otras. El azúcar blanco, el típico y común y corriente, productos elaborados con harinas refinadas, y otros como el chocolate, los fritos, las carnes rojas y etcétera. ¿Ya? Si yo sé que estoy en estrés, tengo que tratar de evitar estas cosas. Y que son difíciles. Por ejemplo, con chocolate, para mí es mi favorito el chocolate. ¿De qué otra forma podemos alterar el sistema neuroendocrino? Con drogas. Obviamente que las drogas también son un agente que puede afectar directamente el sistema neuroendocrino. La droga, según la Organización Mundial de la Salud, la define como una sustancia química que obviamente que cuando la consume una persona va a producir alteración en el funcionamiento del sistema nervioso central, provocando en este caso una estimulación, depresión, alucinaciones, y obviamente esto puede provocar una dependencia física o psíquica con el tiempo. Ya por lo tanto, todas estas sustancias que son químicas y que me originan cierto estado, y obviamente que después me tiene una dependencia, estamos hablando que es una droga. Antes de comenzar y continuar con esto, también le voy a dejar otro pequeño video para que lo veamos, y es cortito también, así que pongan atención. La adicción es un desorden neurológico que afecta al sistema de recompensa en el cerebro.
En una persona sana, el sistema de recompensa refuerza comportamientos importantes que son esenciales para la supervivencia, tales como comer, beber, el comportamiento sexual e interacción social. Por ejemplo, el sistema de recompensa asegura que busques comida cuando tienes hambre, porque sabes que después de comer te sentirás bien. En otras palabras, hace la actividad de comer placentera y memorable, por lo que querrás hacerlo una y otra vez cada vez que sientas hambre. Las drogas de abuso se apropian de este sistema, tornando las necesidades naturales de la persona en necesidad de drogas. El cerebro consiste en billones de neuronas o células nerviosas que se comunican a través de mensajeros químicos o neurotransmisores. Cuando una neurona es estimulada lo suficiente, un impulso eléctrico llamado potencial de acción es generado y viaja por el axón a la terminal nerviosa. Aquí desencadena la liberación de un neurotransmisor en la hendidura sináptica, un espacio entre neuronas. El neurotransmisor luego se une a un receptor en una neurona vecina generando una señal en ella, transmitiendo así la información a esa neurona. Las principales vías de recompensa involucran la transmisión del neurotransmisor dopamina del área tegmental ventral, el ATV del mesencéfalo al sistema límbico y la corteza frontal. Participar en actividades agradables genera potenciales de acción en neuronas productoras de dopamina del ATV. Esto causa liberación de dopamina desde las neuronas en el espacio sináptico. Luego, ésta se une y estimula el receptor de dopamina en la neurona receptora. Se cree que esta estimulación por dopamina produce los sentimientos placenteros o efecto de recompensa. Las moléculas de dopamina después son removidas del espacio sináptico y transportadas de nuevo hacia la neurona transmisora por una proteína especial llamada transportador de dopamina. La mayoría de las drogas de abuso incrementan el nivel de dopamina en la vía de recompensa. Algunas drogas como el alcohol, la heroína y nicotina indirectamente excitan a las neuronas productoras de dopamina en el ATV, de modo que éstas generan más potenciales de acción. La cocaína actúa en la terminal nerviosa, se une al transportador de dopamina y bloquea la recaptación de dopamina. La metanfetamina, un psicoestimulante, actúa de forma similar a la cocaína en el bloqueo de la remoción de dopamina. Además, esta puede entrar en la neurona, en las vesículas que contienen dopamina, donde desencadenan la liberación de dopamina incluso en ausencia de potenciales de acción. Diferentes drogas actúan de forma diferente, pero el resultado común es que la dopamina se acumula en la sinapsis en una cantidad mucho mayor de lo normal. Esto causa una estimulación continua, tal vez sobreestimulación de las neuronas receptoras, y es responsable de una euforia prolongada e intensa que experimentan los usuarios de drogas. Exposiciones repetitivas a oleadas de dopamina causadas por drogas eventualmente desensibilizan el sistema de recompensa. El sistema ya no es sensible a los estímulos cotidianos. La única cosa que es gratificante es la droga. Así es como las drogas cambian las prioridades en la vida de la persona. Después de un tiempo incluso la droga pierde su habilidad para recompensar y dosis más altas son necesarias para lograr el efecto gratificante. Esto finalmente conduce a una sobredosis. Ya, hasta ahora, ¿qué les llamó la atención del video o qué cosa o percepción tienen del video hasta ahora? ¿O qué resumen me pueden dar del video? ¿Cómo actúan las drogas en el cerebro? ¿Ya? ¿Y qué pasa ahí? La sobreestimulación que pueden Ya, producir las drogas. hay una sobreestimulación. ¿Qué más? Porque dijeron hartas cosas. Para que liberen dopamina, creo. Ok. De hecho, dijeron ahí en una parte que lo que tenían en común todas esas drogas era, ¿cierto?, la liberación de dopamina, o el acumulamiento, mejor dicho, de dopamina. ¿Ya? Ahora, otra pregunta.
¿Qué se acuerdan de esto de antes? Por ejemplo, ¿qué es una sinapsis? La sinapsis es cuando dos neuronas se pasan cargas. ¿Ya? Cuando pasan cargas, ¿cierto? Entre dos neuronas, siendo una comunicación. Excelente. Ahora, ¿a qué llamamos nosotros potencial de acción y potencial de reposo? Porque, ¿se acuerdan que la sinapsis era más o menos así como eso? ¿Ya? Cuando estábamos en una persona normal, ¿cierto? Iba a tener una neurona emisora y una neurona que era la receptora. ¿Ya? Por lo general, los neurotransmisores se encapsulaban en vesículas, ¿ya? Cuando, en este caso, se estaban liberando. ¿Pero qué más pasaba? No, me dicen. Porque acá, ¿cierto? Nosotros cuando empezaba la comunicación era cuando estábamos en un proceso de potencial de acción. Lizato Amparo. Son detalles. Ya. Primero que nada, ¿cierto? Había un potencial de acción que era cuando internamente había un cambio electroquímico. En este caso, ¿cuál era el cambio? Que la parte interna iba a estar electronegativa, la parte externa iba a estar positiva, y cuando pasaba el potencial de acción, se intercambiaban. ¿Ya? Se intercambiaban los polos. Luego, obviamente que cuando pasaba este potencial de acción, eso llegaba hasta esta parte, cuando era una neurona, en este caso, con este tipo de comunicación, con una sinapsis química, porque también habían algunos de sinapsis eléctrica. En este caso, la sinapsis química, ¿cierto? Este neurotransmisor es sintetizado o creado en este soma, ya en el soma en este caso de neuronal, y se transportaba hasta los botones sinápticos, que son estos que están en la imagen, ¿ya? Obviamente que estos botones sinápticos, hay uno que era el emisor y el otro que era el receptor, ¿ya? Uno es el terminal del axón y el otro es la parte de las dendritas, ¿ya? La parte de la neurona receptora. O podía ser una parte del soma también en el caso de la neurona receptora. Luego, lo que pasaba es que se abrían los canales, en este caso, de calcio. Acá lo que hacía participación harto era el calcio, el sodio y el potasio. Porque acá funcionaba lo que era la bomba sodio-potasio y obviamente el calcio. Los canales, cuando pasaba el calcio, se abrían estos canales, ¿ya? Y obviamente que donde la zona que había mayor calcio pasaba donde había una zona de menor calcio. Este obviamente que se movilizaba por las membranas y hacía el tema de que se crearan estas vesículas finalmente. Vesículas donde se van a entrampar estos neurotransmisores. Los neurotransmisores lo que hacían era que en algún momento se unían a la membrana, ya estas vesículas se unían a esta membrana de aquí, y de esa forma se liberaban a este espacio que se llama espacio sináptico. Ese espacio sináptico, obviamente el neurotransmisor llegaba donde un receptor específico y de esa forma como comenzaba de nuevo la comunicación neuronal y se iba a la siguiente neurona y pasaba todo exactamente lo mismo. ¿Ya? Obviamente cuando ya se entregaba la información, la neurona postsináptica, o sea, la que ya recibió la información, comenzaba nuevamente, ¿cierto?, a crear nuevamente neurotransmisores en el soma y pasaba todo el proceso hasta llegar a ejecutar la acción que tenía que hacer.
que podía ser un movimiento de un músculo, un procesamiento de información, etcétera, etcétera. Ahora, ¿qué pasaba con algunas drogas? Todas las drogas eran diferentes, pero por ejemplo en el caso de la cocaína, lo que pasaba es que el transportador de dopamina se bloqueaba y obviamente lo que hacía que la dopamina, en vez de irse a sus receptores, se quedaba dando vuelta, porque no hay dónde ir y se quedaba dando vuelta. Y obviamente que eso al quedarse dando vuelta eh, empieza a afectar al organismo. Y el organismo obviamente que tiene una euforia y esa euforia al cuerpo como que le gusta. Pero llega a un estado en que en algún momento esa euforia termina y la persona quiere más. Y obviamente que después llega un momento que hay una dependencia y el cuerpo pide más y resulta que yo tengo que aumentar la dosis y ese es el problema con las drogas. Profe, Ajá. en el video salía que con la metanfetamina como que entraba en la neurona Incluso podría entrar, exactamente. Por eso es que hay distintos modos en que se ejecutan. ¿Cuáles son los modos? Si vemos esta imagen, hay algunos que la droga entraba acá y se encapsulaba como una vesícula. Hay otros donde se bloqueaban la zona donde se está liberando, en este caso se bloqueaba, o la zona donde se estaba recibiendo, se bloqueaban también. Y eso iba a depender del tipo de droga. Por lo tanto, la próxima clase vamos a tener que analizar, pero ya trabajo para ustedes, ¿cierto? Analizar algunos tipos de droga y qué pasa con la sinapsis química. Pero vamos recordando algunos conceptos generales, como por ejemplo, ¿qué es lo que es una tolerancia? ¿Qué pueden decir? como paciencia, tener paciencia, algo así. ¿Ya? ¿Tener paciencia? ¿Soportar algo? ¿Qué más? Resistir, puede ser. ¿Resistir? Ahora si lo llevamos desde el punto de vista de las drogas, ¿qué podría ser una tolerancia? Soportar altas dosis. En este caso a esto se está refiriendo. Nos estamos refiriendo a la capacidad que tiene un organismo de resistir o de aceptar determinada cantidad de sustancia o de medicamento o algo parecido, ¿cierto? Nosotros tenemos una cierta tolerancia a ciertos tóxicos. ¿Y qué pasa después de eso? Adicción. Ahí puede ocurrir una adicción, puede ocurrir enfermedades, pueden ocurrir otras cosas. ¿Ya? El cuerpo puede soportar una cierta parte nomás. Dependencia física. ¿Qué entienden por dependencia física? Es como que el cuerpo igual depende o necesita cada vez más una sustancia estimulante. Por ahí va. Exactamente por ahí va. O sea, no es nada más que un estado de adaptación del organismo ante una droga, ya, ante una sustancia tóxica, ¿ya? Obviamente que va a llegar un momento en que el cuerpo se comienza a adaptar a esa sustancia y a los efectos que hace esa sustancia. Y eso es parte de la dependencia física. ¿Las drogas pueden desencadenar también problemas sociales? ¿Qué me dicen? Sí, ¿Cómo? ¿Por qué? porque te alejan de tus seres queridos, la gente te ve como, no sé, una persona vagabunda, te ve como si no fueras nadie.
¿Ya? ¿Quién otro dice algo? Yo creo que... Eh, No se peleen, no se peleen. Dale, Nicole. eh, los mismos efectos de la droga, después cuando ya termina su efecto, la persona se puede volver irritable con los demás, echar la culpa y cosas así. ¿Y ahora sí que iba a decir? Que al estar en un estado de adrenalina extrema, euforia, puede ser como un momento de liberación al decir cualquier cosa que pueda herir a otra persona. Puede haber un descontrol emocional que afecte a los demás. Toda la razón ustedes tres. En este caso, ¿cierto? Eh, si yo empiezo a actuar por el problema de la droga, voy a tener un montón de problemas, ya porque no me voy a empezar a enfocar tanto en este tema que voy a dejar de lado lo social. Y con eso puedo tener problemas familiares, puedo tener problemas con la sociedad, con todo el que se me cruce. Me puedo volver irritable, eh, incluso te pueden llegar hasta decir que eres un vago, que eres aquí, que eres allá, porque de verdad te cambia el mundo cuando estás con la droga. Por un tiempo, el mundo es súper bonito, le dicen, no, que hay que hacer esto, que tenemos que hacerlo, que mi pana, que esto es bacán, que esto aquí, pero llega un momento en donde están totalmente arrepentidos. Puede incluso, y lo podemos relacionar con lo anterior, puede desencadenar momentos de estrés. ¿Quién conoce qué es el síndrome de abstinencia? Cuando se rehabilita, deja de usar sustancias estimulantes y es como un proceso que tienen que pasar las personas. Y cuando están en abstinencia tienen síntomas y como sea quieren conseguir, no sé, la droga, pero no se puede. Justamente después cuando el cuerpo en algún momento ya se adaptó a una droga, después de tener un tiempo donde se le quita eso, el cuerpo reacciona horriblemente mal, ya porque estaba acostumbrado. Entonces, cuando hablamos de un síndrome de abstinencia, hay muchas personas que no soportan este tema y hay otras personas que la sufren pero salen de esto. Es complejo. Ya en este caso, hay personas que cuando los mandan a rehabilitación y todo eso, hay personas que literalmente prácticamente las tienen que amarrar para salir de este estado, porque el cuerpo se tiene que desintoxicar y volver a lo que era previamente, porque él estuvo tanto tiempo que estaba adaptado a esta sustancia tóxica, se adaptó tanto del punto de vista hormonal, del punto de vista de los neurotransmisores, y después tiene que volver a retomar lo que era antes, y le cuesta. Hay personas que incluso han muerto con este síndrome de abstinencia. Y la última pregunta, ¿todas las drogas causan daño y son malas? Depende ¿De qué? de la enfermedad que puedas tener que se requieren drogas. ¿Ya? ¿Quién más dice algo? Porque esta daba para pensar harto, ¿eh? No todas las drogas son malas. Por ejemplo, la marihuana la ocupan para situaciones, para las personas que tienen cáncer. Son psicotrópicos. Ya, miren, hagamos algo, dijo. Hagamos algo. Investiguen un poco para la próxima semana. De realmente si las drogas causan daño o no. Y después me dicen cuál es la percepción que tienen.
Porque resulta que es un tema bastante debatible, el que causen daño o no. Porque ustedes saben que hoy en día drogas, somos drogas... Va, se me fue la idea. Drogas que obviamente son todas psicotrópicas, todas nos van a hacer mal, pero tenemos también todo lo que son los remedios, los fármacos. Y en realidad los fármacos a nosotros nos hacen bien, ¿o no? Pónganse a pensar esa. Pónganse a pensarla. Ya, y la próxima semana tráiganme la respuesta. Entonces, hasta ahora lo que hicimos, ¿cierto? Fue ver un poquito de qué pasa con lo neuroendocrino en general, qué pasa con la fisiología, en este caso del estrés, desde el punto de vista de las hormonas, por lo menos sabemos y dejamos en limpio cuáles son las hormonas que están participando, que cuáles son las que participan en un momento de estrés. Adrenalina, noradrenalina, cortisol. ¿Ya? ¿Cierto? También estuvimos viendo algunos aspectos sobre, o una introducción, mejor dicho, respecto a lo que son las drogas, ¿cierto? Y cómo están afectando desde el punto de vista sináptico. Pero eso lo vamos a tener que ver más en detención la próxima clase. ¿Dudas, consultas hasta ahora? Ahí Jan dice, no van a comprar la cocaína con la marihuana. La cocaína son muchísimos químicos. Exactamente. Profe, yo tengo una duda. Dígame. Se le iba a preguntar en delante, pero usted sigue hablando. No, pero dígamelo nomás, si más vale tarde que nunca. Era sobre lo que le había dicho de la metanfetamina, porque cuando la neurona transmisora libera dopamina, eso genera un efecto de euforia. ¿Mm? Y en el caso de la metanfetamina que entra en la neurona transmisora, ¿qué efecto produce eso? O si produce algún efecto, no lo sé. Bueno, es que de hecho cuando ingresa adentro, obviamente lo que hace al final es tapar, por decirlo casi, los conductos donde está saliendo los neurotransmisiones de forma normal. Y obviamente que en el espacio sináptico nuevamente se va acumulando esta dopamina y obviamente que provoca un efecto psicoestimulante en la persona que tiene metanfetamina. Y resulta que es un psicoestimulante tan fuerte que al consumirlo te puede mantener despierto por varios días incluso. De hecho, de esa forma lo empezaron a usar hace muchos años atrás, como una forma en que eh, aumentaba en este caso las horas de estar despierto. Sobre todo para el tema de las guerras y todo ese tema, ocuparon mucho de esto, para que los soldados no se durmieran ni nada por el estilo. ¿Sí? Gracias, profe. ¿Ninguna otra duda?